Muy muy buenas noches a cada uno de los profesionales que en esta noche me acompañan. Vamos a hacer una charla y una conversación que pueda aclarar algunos temas respecto a la ejecución contractual. Tengo conocimiento que ustedes están preparándose, formándose en tres aspectos básicos para la gestión de la obra, como es arbitraje, contrataciones del Estado y el tercer tema que van a hacer es Junta de Resolución de Disputas. Entiendo que en esta etapa se están formando en lo que es la, la ejecución contractual. Entonces, a ver si me permites compartir mi pantalla. Sí, sí está. Están Sí está, viendo. ¿no? Ya, Sí. Ya también estoy grabando, así que puede proceder con la clase, no hay problema. ya, gracias. Ya. Entonces, fíjense que para tener una buena gestión de la ejecución de la obra, es importante saber eh, la reglamentación que hay dentro del Estado. Es sabido por todos ustedes, pues, que es el reglamento quien fija todos los procedimientos que hay que hacer para poder tener una buena gestión. Y estos artículos son pocos, ¿no? Son del 175 al 211. Son pocos para poder manejarlo. Sin embargo, a pesar de eso, como es de esperar, una ley, un reglamento no es totalmente claro. Se presentan muchas controversias. Entonces, para el efecto de esta clase, entendiendo pues que el tiempo es pequeño, vamos a analizar algunos temas nada más que son importantes y que he tomado como la experiencia que tengo respecto a las muchas controversias que se presentan. Y yo en mi calidad de adjudicadora vemos de manera seguida un tipo de problemas que en este caso vamos a desarrollar. Fíjense, de todos esos artículos, yo solamente he elegido 6, ¿ya? Para poder desarrollar y poder compartir con ustedes algunas controversias que se vienen presentando por el mal entendimiento o la mala aplicación de estos artículos. También quería invitarles que pueden levantar la mano y no sé si Diego me puedes ayudar ahí, si es que yo no los voy a poder ver acá para poder absolver algunas consultas y de tal manera que la participación de los que desean pueda enriquecer la charla. Listo, entonces vamos a comenzar con lo que es una obra suma alzada. Fíjense, la obra suma alzada está reglamentada en el artículo 35 de la Ley de Contrataciones con el Estado. Dice que una obra suma alzada es aplicable cuando las cantidades, las magnitudes y las calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, para el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra. El postor formula su oferta por un monto fijo, integral y por un determinado plazo de ejecución para cumplir con el requerimiento. Entonces, este artículo prácticamente deberíamos entenderlo que se encuentra claro. ¿Por qué? Porque dice que los alcances que tiene que hacer un contratista están definidos en los planos, en las especificaciones técnicas, en la memoria descriptiva y el presupuesto de obra. Sin embargo, ustedes que deben haber trabajado en las obras van a encontrar que existen múltiples controversias respecto a lo que se entiende por una obra suma alzada. Para entender este concepto, yo he puesto acá un ejemplo bien simple. Se tiene un dibujo que lógicamente es una escalera. Entonces, a ver, espera, este lo quiero retirar.
Dice, en todas las escaleras que forman parte de un edificio no se indica el tipo de concreto a usar. No indica en la memoria descriptiva, no tiene especificaciones técnicas y por ende no hay metrado ni presupuesto para ejecutarlo. Pero ¿qué es lo que pasa en una obra? Suponiendo que esta parte de acá es la losa y esta otra parte también es la losa. Acá tenemos el fierro y esta losa, digamos que sea un concreto de 210, al igual que esta losa que está en la parte superior, un concreto de 210. Pero como vemos acá en este plano, no indica qué tipo de concreto es. Pero además de eso, no está en la memoria descriptiva, no tiene especificaciones técnicas y entonces, ¿qué es lo que pasa? El contratista dice que esta escalera él no lo puede construir. ¿Y qué es lo que contesta muchas veces? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? El supervisor va a decir, pero ¿cómo no lo vas a poder construir? ¿No estás viendo que el concreto es de 210? Acá arriba y acá abajo el concreto es de 210. Entonces esta losa lo haces también de 210. Además, esta es una obra a suma alzada, por lo tanto, tú tienes la responsabilidad de hacerlo porque acá en el plano yo lo veo bien clarito. No lo sé si para ustedes está claro, pero claro es tal vez un término que se refiere a cada persona, ¿no? Claro es el entendimiento que yo tenga de esto, pero en un expediente técnico, en una relación contractual, no tiene que estar solamente claro, sino tiene que estar contratado, tiene que estar definido de manera expresa. Entonces, en esta parte no dice qué concreto hay que usar. Como dice acá, para efectos del ejemplo, tampoco está en la memoria descriptiva, tampoco está en las especificaciones técnicas. Si no lo tengo definido eh, en las especificaciones técnicas, significa que no hay partidas de concreto para esta escalera, que en este caso estoy graficando solamente una parte de la escalera, pero cuando ustedes tengan un proyecto en sí, pues esta escalera va a tener, este es un primer tramo, habrá un segundo, habrá un tercero, habrán varias escaleras, habrán varios pisos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que en este caso, a pesar de que la obra es a suma alzada, esta parte del expediente técnico no está definida. Entonces, como no está definida, va a generar un adicional de obra. ¿Por qué? Porque un expediente técnico tiene que estar completo, tiene que ser coherente y tiene que ser ejecutable. En este caso lo tenemos dibujado, pero el expediente técnico no estaría completo. Tampoco sería ejecutable porque yo no sé qué tipo de concreto voy a poner en esta escalera. Entonces, como pueden darse cuenta, decir que una obra es a suma alzada no significa que en esa obra no va a haber adicionales. En una obra a suma alzada, en forma especial, todo el expediente debería de ser completo, coherente y ejecutable. Pero a veces, o lamentablemente, los profesionales o nosotros los profesionales entendemos las cosas al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya es una obra que es medible, que es fácilmente calculable, como el caso de las edificaciones, que son obras a suma alzada, lo que se hace es no calcular algunas cosas, cuando debía ser al revés, porque es fácil calcular la ley, la norma ha considerado que esas obras deberían de ser a suma alzada. No sé si quedó claro o hay alguna pregunta sobre. Ya. Ahora vamos a tratar otro tema muy importante, que es el tema de la revisión del expediente técnico. Este tema está plasmado en el artículo 177. Como ustedes saben, para obras que son, que tienen un plazo mayor a 120 días, el plazo para hacer la revisión del expediente es 30 días.
lo dice acá, ¿no? Y ya. Entonces, una vez que el contratista haya hecho su expediente de revisión del expediente técnico, lo presenta al supervisor o al inspector y dentro del plazo de 7 días para obras con plazos menores o iguales a 120 días y en un plazo de 10 días calendario para obras con plazos mayores a 120 días, el supervisor eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la entidad con una copia al contratista, adjuntando su evaluación, su pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección. ¿Qué significa eso? Que el contratista, cuando haga su revisión del expediente técnico y lo entrega, ya sea al inspector o ya sea al supervisor, el supervisor tiene la obligación de revisar qué cosa es lo que dice el contratista y dar una opinión respecto a lo que dice. Y además de eso, tiene la obligación de revisar o al haber revisado el expediente total, también tiene la obligación de poner sus propias observaciones. Una vez que ha hecho eso, lo presenta a la entidad y le da una copia de su informe al contratista. ¿Y para qué es eso? Fíjense que la ley es solamente lo que acá estoy mostrando, no dice más. O sea, presentamos a la entidad y la entidad ¿qué hace? La entidad agarra todo ese archivón y lo guarda. Fíjense, esto es tan importante. Por ejemplo, en una obra, digamos, de un hospital, fácilmente encuentran 1500 situaciones que han sido plasmadas en la revisión de un expediente técnico. 1500, así como ustedes escuchan. ¿Y qué es lo que hace? Eso viene en 2 o en 3 tomos, 2 o 3 tomos de la revisión del expediente técnico, que también por el plazo que le dan al supervisor, no es fácil la revisión total. Entonces, ellos agarran, presentan a la entidad y la entidad como, dicen, ¿y qué hago con esto? Lo archivan y lo guardan. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo es lo siguiente, ¿no? Que lo tengo anotado acá. Fíjense, la entidad ha confiado tanto en el supervisor como en el contratista para que de primera instancia lo comuniquen cómo está el expediente técnico en la parte fundamental, porque como han visto, la revisión del expediente técnico tiene pocos días. En el ejemplo que les digo, por ejemplo, en un hospital tiene fácilmente 200, 300 tomos que son imposibles de revisar en 30 días. Y en el caso del supervisor, tiene que revisar lo que dice el contratista y además tiene que poner sus propias observaciones. O sea, a pesar que el supervisor aparentemente tiene 10 días, en sí tiene que tener los 30 días del contratista más los 10 días de él, son 40 días. En 40 días debe haber tenido una revisión más o menos, no va a ser profunda, va a ser superficial para que pueda indicarle a la entidad cuál es la calidad del expediente técnico. Entonces, fíjense que la supervisión cumple un papel súper importante porque va a informar a la entidad respecto a lo que le indica el contratista y va a agregar sus puntos de vista técnico respecto al expediente técnico. Pero en la realidad, como les indiqué, lo que pasa es que la entidad recibe el expediente técnico de revisión y lo guarda, no hace nada. Sin embargo, la idea que debe haber es que la entidad debería tomar las acciones correctivas para dejar expedito el expediente técnico. ¿Por qué? Porque ya ambas partes, supervisor y contratista, le han dicho cuál es el estado de su expediente técnico. Entonces, la entidad debería de tomar acciones inmediatas para subsanar aquellas situaciones que ya le están diciendo ambas partes que aparecen como posibles errores u omisiones dentro del expediente técnico. Entonces, ¿qué es lo que pasa en algunas obras? Acá dice, el plazo no es perentorio, es decir, si hay situaciones no anotadas, no observadas en este momento, no significa que no se puedan hacer luego.
¿Por qué pongo esto? Porque en el proceso de la obra, digamos ya después de haber comenzado, el contratista vuelve a hacer una consulta o vuelve a encontrar un error dentro del expediente técnico y muchos supervisores le dicen, mira, tú ya has hecho la revisión del expediente técnico, entonces ahora ya no puedes observar nada. O le dicen, tú en el momento que has entrado al concurso, debías de hacer las observaciones al expediente técnico. Sin embargo, en este artículo de revisión del expediente técnico no dice que el plazo es perentorio. Eso significa que ustedes, como contratistas y como supervisores también, tienen la necesidad y la obligación a la vez de poder seguir revisando el expediente técnico y haciendo las observaciones que sean necesarias. Ahora, el otro tema que he considerado es las consultas. Las consultas son, yo creo, la parte más importante de una buena gestión en las contrataciones del Estado. Sin embargo, esta parte es la parte que no se da importancia y que no se siguen los procedimientos. Cuando no se siguen los procedimientos de hacer las consultas, la obra se perjudica porque se pierden ampliaciones de plazo. Entonces, pongamos atención a esta parte que muchas veces no le damos importancia. Las consultas están normadas en el artículo 193 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicen, las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor según corresponda. Esta partecita es tan importante, fíjense, porque incluso he encontrado que a ver, un minutito, que un supervisor no quiere absolver la consulta. ¿Por qué? Porque el residente le presenta una carta con una consulta firmada por un especialista. Pero como ahora todo eso se pone al cuaderno de obra, anota en el cuaderno de obra la consulta y la consulta está firmada eh, o no está entregada por el especialista, pero está firmada por el residente. Entonces, ¿qué dice el supervisor? No le quiere absolver la consulta porque según él, la consulta tiene que ir firmada por el especialista. Pero ¿en qué parte dice eso? En ninguna. Dice las consultas se formulan en el cuaderno de obra. ¿Y quién escribe el cuaderno de obra? El cuaderno de obra lo escribe solamente el residente. Entonces basta que la consulta esté hecha por un residente y no sea necesario la firma de un especialista. Entonces, fíjense, en el artículo 193 está normado las formas de hacer las consultas, que yo, para nuestro caso, que somos matemáticos, este artículo tiene tres partes, lo he graficado acá. Existen dos tipos de consultas. Vamos a mirar primero el gráfico y luego regresamos para entender más fácilmente la norma. Existen dos tipos de consultas. Una que es no esencial y otra que es esencial. La no esencial es una consulta que va a poder absolver el supervisor teniendo en cuenta que su respuesta no va a cambiar el contrato. Es decir, no le va a cambiar el plazo, no le va a cambiar el costo y no le va a cambiar el alcance. Entonces, cuando tenemos una consulta de ese tipo, el contratista anota la consulta en el cuaderno de obra y en un plazo de 5 días el supervisor lo contesta. Suponiendo que la partida en consulta es esta rosada, sería la forma más ideal de desempeñarnos en una obra, que el contratista pregunta y el supervisor lo contesta sin ningún problema y como vemos acá en la parte rosada, esa absolución de consulta o esa duda que haya tenido el contratista no lo afectó en nada porque está más adelante todavía no llegó el plazo de la ejecución. Esa es la forma ideal. O sea, significa que una consulta que no es esencial
el contratista debe hacerlo por lo menos con 5 días de anticipación para que a cualquier partida que está consultando no lo afecte en el plazo. He puesto acá entonces el mismo ejemplo anterior para ver cómo es una consulta que no es esencial. Entonces, suponiendo el mismo ejemplo, donde no dice qué tipo de concreto se va a usar. ¿Qué pasa si el contratista indica que no está definido el concreto? El contratista ha visto que no está definido el concreto acá, pero el supervisor ha sido más detalloso y ha encontrado que existe un grupo de partidas o existe una partida que define el concreto que se va a usar en esta escalera y que se encuentra en las especificaciones técnicas. Entonces le dice al contratista, contratista, las especificaciones técnicas del concreto están en la página tal, del tomo tal y con el numeral tal. Y el concreto es un concreto de 210, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosa ha hecho el supervisor? Lo que ha hecho el supervisor es indicarle en qué parte del expediente técnico está una información que le va a permitir construir esta parte de la obra, pero no ha modificado ni el alcance, ni el costo, ni el plazo. ¿Por qué? Porque sí estaba definido. Simplemente existió de repente una distracción, una falta de diligencia del contratista que no había encontrado esa parte, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una consulta no esencial que puede ser contestada o que debe ser contestada por el supervisor en un plazo de 5 días. ¿Y cómo lo contesta? Escribiéndolo en el cuaderno de obra. Pero lo que más se presenta son las consultas esenciales. ¿Qué es una consulta esencial? La consulta esencial es una consulta que cuando en este caso el supervisor o la entidad o el proyectista contesten, va a modificar el contrato. ¿Cuál es el procedimiento para esto? El contratista anota la consulta en el cuaderno de obra. En un plazo de 4 días, el supervisor emite el informe técnico respecto a las consultas, teniendo en cuenta que cuando el contratista anota la consulta, debe de sustentar perfectamente su duda. Es decir, eso evita que un contratista no use las consultas solamente para obtener una ampliación de plazo, sino que su duda sea real. Entonces, la consulta acá con la ley vigente hasta el día de hoy es que la consulta tiene que ir debidamente sustentada. Entonces, en un plazo de 4 días, el supervisor va a opinar respecto de la consulta y le va a dar trámite a la entidad. Lo pasa a la entidad. Y la entidad tiene 2 días para que pueda tramitarlo al proyectista, porque es el proyectista quien tiene que resolver esa consulta, porque el proyectista es el dueño de la idea del proyecto, es el responsable del proyecto, es el responsable de la calidad y del contenido del expediente técnico. Entonces, el proyectista tiene 10 días para resolver esa consulta. Una vez que lo devuelva con la consulta absuelta, la entidad tiene 5 días para contestarlo. O sea, en 5 días debe contestarlo al contratista la consulta hecha en este día. Y si es que no contesta, desde el día siguiente existe una causal de ampliación de plazo por la demora en la absolución de la consulta. Y suponiendo que esta es nuestra partida sobre la cual se ha hecho la consulta, entonces, si yo ya tengo
tengo iniciada una causal de ampliación de plazo, entonces en este día yo debo iniciar una causal de ampliación de plazo. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto justamente, no sé, los que están acá me dirán, ¿cuántas veces se olvidan? Esto no lo practicamos. Como no lo practicamos, entonces este inicio causal no está en los cuadernos de obra. Por lo tanto, cuando la entidad se demora, no me van a creer, hay entidades que se demoran 300 días en absolver una consulta. Se demoran hasta 400 días en absolver una consulta, pero como el contratista no ha seguido este procedimiento, entonces pierde la ampliación de plazo. Porque fíjense, si ustedes suman acá, tenemos 4 más 2, son 19 días, ¿no? 4 y 2, 6, son 10 más 5. 16 y 5 son 21 días. A partir de los 21 días de realizado una consulta, ya existe una causal para solicitar ampliación de plazo por la demora en la absolución de una consulta. Pero cuando no se sigue este procedimiento, nos olvidamos de anotar esta causal y pueden perder una ampliación de plazo. Ahora, aquí hay otro detalle. eh, que la entidad conteste o que absuelva la consulta significa que ha dejado completamente claro la duda que tenía el contratista para construir esa parte del alcance que tenía duda. ¿Eso qué significa? Que la absolución de la consulta tiene que ser completa. La absolución de la consulta no puede ser a medias, tiene que ser completa. Completa es que ahora sí, con lo que tú me has dicho, yo sí puedo construir lo que tú me estás diciendo. Ya, un ejemplo. eh, Tenemos, por ejemplo, en el caso de hospitales. En el caso de hospitales, ellos usan unos buzones de control para controlar las líneas telefónicas, que tienen un cierto espaciamiento, 90 metros entre cada uno de ellos. Entonces, en cierta obra no se cumplía los 90 metros. El contratista pregunta, supervisión, los buzones están muy alejados, no se está cumpliendo la norma técnica de salud, están espaciados a más de 90 metros. Le consulta a la supervisión y le dice, ¿qué cosa hago? Y la supervisión, miren qué cosa dice el procedimiento. El supervisor emite el informe técnico respecto de la consulta. ¿Qué cosa debió hacer el supervisor? Dijo, verdad, está el espaciamiento entre buzones, sí es mayor de 90 metros y no está cumpliendo la norma técnica de salud. Por lo tanto, lo voy a dar trámite a la entidad. Eso es lo que debió hacer y pasar y seguir este procedimiento. Sin embargo, lo que contesta el supervisor dice, ciertamente está pasando los 90 metros. Contratista, tú dime, pues dame una solución, ¿por dónde lo llevamos el cable? Entonces el contratista le dice, no, pero eso no es mi función. Eso tiene que decir el proyectista. ¿Ya? Pero para el contratista, responder de esa forma, o sea, pedirle una alternativa de cambio, es responderle al contratista la absolución de la consulta. Sin embargo, como ustedes pueden ver, está normado cada uno de los pasos que tenemos que dar. No tenemos que hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como el supervisor actuó de mala manera, lo que hizo el contratista es pasar la consulta a la entidad. Pero ya lo vamos a ver más abajo como una consulta que es contestada de manera no normalizada se convierte en un gran problema y le afecta a la entidad. Ese es el tercer caso que vamos a ver más abajo. Entonces,
se tienen que entender pues que hay que seguir este procedimiento porque si no se sigue el procedimiento legalmente en este punto, o sea, al día siguiente, el día 21 comenzamos con un derecho para el contratista que es una causal de ampliación de plazo por la partida que está solicitando la consulta. Entonces, nuevamente el ejemplo. En esta escalera no está colocada el concreto, la calidad de concreto que se va a usar. ¿Y qué pasa si el contratista consulta, supervisor, no veo la calidad de concreto acá? ¿Qué concreto lo ponemos? No está definido, le dice. Entonces, en ese caso, suponiendo que no está realmente definido, contrario al ejemplo anterior, entonces lo que tiene que hacer el supervisor de manera inmediata es pasarle a la entidad y decirle, entidad, las escaleras no tienen definido la calidad de concreto. Queremos saber cuál es la calidad de concreto que se va a usar. Entonces, se sigue todo el procedimiento hasta que el proyectista pueda decir qué calidad de concreto se va a usar en esas escaleras. Pero fíjense, ¿qué cosa es lo que va a tener que responder el proyectista? El proyectista va a responder y va a decir, ahí en esas escaleras tienen que usar concretos de 210. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Cuando responde qué tipo de concreto se va a usar, lo que ha hecho es definir un alcance. Ese alcance no ha estado definido en este plano. Si no ha estado definido en este plano, entonces lo que ha hecho es cambiar el alcance. Entonces, ¿qué toca hacer? Va a tocar hacer un adicional de obra. Ahí radica la importancia de este procedimiento, fíjense, porque suponiendo que la entidad ayudado por el proyectista y el supervisor ha contestado en fecha oportuna, entonces en este día va a dar la respuesta diciendo usen concreto de 210. Entonces, al día siguiente o ese mismo día, lo que va a tener que hacer el contratista es decir, como eso no estaba definido, entonces solicito supervisor que ratifiques un adicional de obra para yo poder construir esas escaleras con un concreto de 210. Y va a iniciar todo el procedimiento nuevamente de un adicional de obra que también se tiene que respetar al pie de la letra con la finalidad de no perder estas causales de ampliación de plazo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que el supervisor, tanto para las consultas esenciales como las consultas no esenciales, sea oportuno y sea efectivo en su respuesta? Efectivo, que no pase como lo que les acabo de decir, que en vez de darle el trámite, le dice, no, dame tú la alternativa. Y los contratistas les dan la alternativa. Y cuando le dan la alternativa, lo que mezclan es un proceso de consulta con un proceso de adicional de obra. Y se generan muchos problemas ahí, muchas pérdidas de derecho para el contratista. Entonces, en ese sentido, el supervisor está obligado a cumplir su función. Y para ello, lo que ha hecho en la nueva reglamentación, fíjense que ha incluido estos artículos. El artículo 193.1 dice, la entidad tiene que incluir en los contratos para la elaboración del expediente técnico de obra y para la supervisión de obra, según corresponda, cláusulas que establezcan lo siguiente: la aplicación de una penalidad ascendente a una UIT al supervisor de obra en caso éste no absuelva las consultas o las absuelva fuera de plazo señalado en el numeral 193.3, ¿no? Entonces, es que el supervisor tiene plazos para absolver o para tramitar la consulta.
pero normalmente los supervisores no lo hacen. Entonces, cuando no lo hacen, generan una pérdida para el Estado y por ende para la obra. Es por eso que en la última modificación del reglamento se ha agregado multa para aquel supervisor que no hace su trabajo de manera oportuna. ¿Y cómo se muestra eso? Fíjense en acá. ¿Qué pasa si la consulta esencial no tiene respuesta del supervisor? Que esa es la situación más frecuente en las obras. Esta es la más frecuente. Y van a ver por qué es que el Estado ha generado una multa para el supervisor que no absuelve las consultas. Entonces, comenzamos nuevamente. Si el contratista anota la consulta en el cuaderno de obra, pasa los 4 días, estamos tratando en una consulta esencial. A los 4 días, el supervisor debió escribir, ya lo pasé la consulta a la entidad, pero no hay nada. Llega a los 5 días y el supervisor no contesta, no dice nada porque no se dio cuenta o porque se olvida que tiene que contestar. Entonces, lo que tiene que hacer el contratista es que en un plazo máximo de 2 días lo va a elevar la consulta a la entidad. Y la entidad, en un plazo de 5 días, tiene la obligación de contestar de manera completa. Fíjense cómo en el caso anterior, la consulta esencial, bien tramitada, tenía 21 días para tramitarse. Sin embargo, acá, por por la falta de diligencia o la falta de observancia de la normativa de parte del supervisor que no contesta, la entidad solamente va a tener 5 días. Y en 5 días ya no lo tramita al proyectista. Quien tiene que absolver la consulta ya es la entidad. Y la entidad tiene que absolverlo de manera completa, o sea, ejecutable, coherente y completa. Si no lo hace, al día siguiente inicia una causal de ampliación de plazo. Y tratándose de la partida en rosado, que supuestamente es la partida en consulta, entonces rápidamente va a iniciar una causal de ampliación de plazo, que va a ser escrita en el cuaderno de obra. Entonces, se dan cuenta ustedes cómo es que cuando un supervisor no contesta, ha perjudicado a la obra y ha perjudicado básicamente a la entidad, porque para la entidad le va a ser muy difícil contestar en un plazo de 5 días una consulta que hace el contratista. ¿Por qué? Porque no es el proyectista. Mientras se entienda la consulta, si es que tendrá un equipo de trabajo que pueda absolver la consulta, los 5 días se pasan rápidamente. Entonces, estos 5 días se convierten en 60, en 300 días. Parece mentira, se convierten en 300 días. Por lo tanto, acá ya el contratista puede iniciar una gran ampliación de plazo. No sé si hay alguna consulta hasta ahí sobre estos temas. Bueno, seguimos entonces con otro tema importante, los reajustes. Eh, en muchas obras nos encontramos que la entidad no quiere pagar reajustes, solamente quiere pagar la valorización, pero sin reajustes. ¿Por qué? Porque entiende que los reajustes lo puede pagar en la liquidación. ¿Y por qué hace eso? Porque cuando la entidad tiene un presupuesto para una obra, le dan el presupuesto para la obra, pero no le dan el presupuesto o el dinero para pagar reajustes. Entonces, las entidades tienen que tener habilidad para solicitar dinero para que puedan pagar los reajustes. Tengo entendido que la Contraloría les llama la atención, les hace observaciones cuando las entidades pagan las valorizaciones
con reajustes con el dinero inicialmente entregado para la construcción de la obra. Es decir, es obligatorio para una entidad tener el dinero que le dan inicialmente para ejecutar la obra y muy aparte le tienen que dar el dinero para pagar los reajustes. En ese sentido, para algunas entidades es más fácil o creen que es más fácil, no pago los reajustes y listo. Pero ¿qué cosa dice la norma? La norma dice que en el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste K conocido al momento de la valorización. Y cuando se conozcan los índices unificados de precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se paga con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. Entonces, las entidades, dice, se paga en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. Ellos quieren entender cómo creen que les conviene, ¿no? Como dice, se paga en la liquidación, entonces te pago el reajuste en la liquidación. Pero es que eso no dice este artículo. El artículo dice, como ejemplo, vamos poniendo, si yo valorizo en el mes de septiembre, si yo valorizo en el mes de septiembre, habré considerado los índices de, de agosto, porque los de septiembre todavía no existen. Ya, entonces, pero lo que se tiene que considerar es los índices del mes de pago. Una valorización de septiembre tiene como pago, o el mes de pago es octubre. Por lo tanto, yo debo considerar los índices de octubre. Pero cuando yo valoricé en septiembre, he hecho con el índice del mes de agosto. Por lo tanto, cuando yo corrijo, para corregirlo, yo lo voy a poder hacer en el mes de noviembre, cuando yo tenga los índices del mes de octubre. Y lo que dice la norma es que cuando yo conozco los índices, o sea, en el mes de octubre, es ahí donde yo puedo corregir esos reajustes y pagarlo en ese mes, o si no, en la liquidación final, sin reconocimiento de interés. Pero se entiende pues que esto es la corrección por los índices que realmente debemos de utilizar, pero no es que yo tenga que pagar todo el reajuste en la liquidación. Hacer eso es incumplir el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato dice que se pagan las valorizaciones reajustadas. No se pagan las valorizaciones sin reajuste. Ojo ahí entonces. Ahora viene otro problema bastante grave y frecuente, que son las demoras injustificadas. Se ve de manera muy cotidiana que los supervisores piden fácilmente un calendario acelerado. Pero fíjense que esa solicitud o esa entrega de calendario acelerado está normado en el artículo 203 y que bien claro, su nombre dice demoras injustificadas en la ejecución de la obra. Son demoras injustificadas. Entonces, en todo el texto de este documento, se trata pues de qué hacer con un contratista que se demora de manera injustificada. Y dice que durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avances de obra vigente. Y en caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada
sea menor al 80% del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente dentro de los 7 días siguientes un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos. ¿Y cuál es el objetivo? Es garantizar el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, del plazo previsto. Y anota tal hecho en el cuaderno de obra. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque después de esto, pues podríamos estar en un paso a la resolución del contrato. Pero acá está señalado en verde, dice que en caso de retraso injustificado. Pero ¿qué es lo que hacen las partes? El contratista no se defiende y el supervisor no analiza. Cuando llega el fin de mes, comparan la valorización obtenida con la valorización programada, lo dividen y les sale 0,706. Pero no se les ocurre sustentar por qué les está saliendo ese número. Porque acá dice, para que tú me pidas calendario acelerado, yo debo obtener un número menor al 80%, pero por culpa del contratista, o sea, con un retraso injustificado. Estoy retrasada de manera injustificada. Cuando es injustificado, está bien, pues aplicamos esto, ¿no? Pero normalmente cuando el contratista se retrasa es porque tiene una justificación y no lo sabe justificar. Entonces, acá entra una situación de bastante cuidado, de diligencia de parte de la supervisión, de poder analizar si el retraso que tiene o este número que ha obtenido, que es menor del 80%, es o no es justificado. Pero es importante pues que el contratista le dé las herramientas al supervisor, demostrándolo que ciertamente tiene 0,68 por ciento, o 68%, o 70%, o 72%. Tengo esto por tal cosa, y lo demuestra matemáticamente. Por ejemplo, digamos que en una carretera, están haciendo una carretera y tienen que obtener un avance X, ¿no? Pero hay un buen tramo que el suelo no es compatible con el expediente técnico. Digamos que hayan encontrado un suelo totalmente saturado, lo que normalmente se dice un ciénego, un material de subrasante que no tiene la resistencia que debería de tener y que necesitamos, digamos, un drenaje. Por lo tanto, un tramo largo no ha podido ejecutarlo. Si no ha podido ejecutarlo, digamos, en el mes X, todos esos trabajos, todas esas partidas que se relacionan a esa zona de trabajo, entonces, ¿cuánto tendría que ser su valorización? Cero, ¿no es cierto? Todas esas partidas tendrían que ser cero. Entonces, cuando ustedes sacan realmente cuánto debió de valorizar en ese mes, va a salir muy diferente y muy por debajo de lo que estaba programado. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando el contratista hizo su CPM, él no consideraba que en esa parte, en una cantidad grande, va a encontrar un mal suelo y por lo tanto no iba a poder avanzar en esa parte. Entonces, su retraso es justificado porque no ha podido ejecutar la obra. Pero eso no lo puedes decir solamente de palabras, sino qué tan fácil es hacerlo teniendo un CPM, teniendo un cronograma de obra valorizado y decir, esta partida X no lo podía hacer este mes, su valorización es cero. Esta otra no puedo hacerlo, su valorización es cero. Entonces, en la suma total ya no le va a salir el número que tenía que obtener, sino cuánto era lo que pudo obtener. Entonces, para poder decir que su retraso es justificado, tendría que yo comparar la valorización obtenida con la valorización programada posible. ¿Por qué posible?
porque como en el ejemplo les dije, inicialmente yo pensaba que yo podía hacer mi base, mi subbase en toda esta zona, en 2 kilómetros de terreno. Pero cuando he llegado, el suelo no es el que dice el expediente técnico y yo necesito hacer un mejoramiento de suelo y se está tramitando un adicional. Entonces, considerando ahí que todas esas valorizaciones de SMSX es 0,000 en estas partidas, ustedes van a tener una valorización programada posible para poder comparar. Entonces, en ese caso, no corresponde pedir un cronograma acelerado de ejecución de obra. Y un último tema respecto a la recepción de obra. Cuando la obra se ha culminado, la entidad se toma los plazos necesarios, los plazos holgados que crea conveniente para recibir la obra. Pero en nuestra ley, en nuestro reglamento, lo tenemos todo anotado expresamente, cuáles son los plazos, cuáles son los procedimientos con los que debemos hacer la gestión de la obra. Y en caso de la recepción de la obra, está todo detallado. Entonces, he tomado acá solamente una parte del artículo 208 que dice lo siguiente. Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retrasa, superando los plazos establecidos en el presente artículo, para tal acto, el lapso de la demora se adiciona al plazo de ejecución de la misma y se reconoce al contratista los gastos generales debidamente acreditados en que hubiese incurrido durante la demora. ¿Qué significa eso? Si la entidad se ha tomado, por ejemplo, 40 días adicionales a los normados para la recepción de la obra, lo que va a hacer el contratista es que en su liquidación, sin pedir y sin decir nada, solamente con la aplicación de este artículo, va adicionar el plazo de la culminación de la obra en esos 40 días de exceso que se ha tomado la entidad para recibir la obra. Y además va a poder considerar en su cuadro de cálculo los gastos generales debidamente acreditados que haya incurrido. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, las cartas fianzas, quién sabe le sigue pagando a un almacenero, a un vigilante o tal vez al ingeniero residente que sigue esperando para que pueda entregar la obra, porque es quien conoce la obra y es quien va a poder defenderse de algunas situaciones de la recepción de la obra. Y normalmente es así. El residente espera pues para poder ejecutar la obra. Y a veces, aunque no espere, ¿no? El residente ya va a buscar otro trabajo, pero para la recepción de la obra va a regresar. Pero sin embargo, por este retraso que tiene la entidad en recepcionar la obra, va a poder cobrar los honorarios de ese residente. Bueno, entonces he tomado yo algunos artículos que me parecen bastante importantes en lo que se refiere a la gestión contractual de obras. No sé si hay alguna consulta al respecto y si no, para pasar a lo que es los medios de solución de controversias. ¿No hay consultas? Bueno, ya. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el mecanismo para una efectiva solución de conflictos. Que son en la contratación pública la conciliación, el arbitraje y la junta de resolución de disputas. En nuestro caso, lo que es arbitraje lo están viendo con otro tipo de profesionales y ah,
No están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Ya. Bueno, les decía que en este curso ustedes están viendo el arbitraje con un grupo de profesionales y la Junta de Resolución de Disputas también lo van a ver en detalle. Por lo tanto, yo solamente voy a hablar de manera general para que ustedes puedan ver la importancia de una Junta de Resolución de Disputas. La ley ha considerado en el artículo 45 los medios de solución de controversias de la ejecución contractual. En el numeral 45.1 dice lo siguiente: las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, la interpretación, la resolución, la inexistencia, la ineficacia o la invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. En el reglamento se definen los supuestos para recurrir al arbitraje ad hoc. Y las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. Eh, Fíjense que todo lo que pasa en las contrataciones del Estado prácticamente se tienen que resolver con arbitraje o más adelante lo explicamos con junta de resolución de disputas. Solamente puntos muy determinados van al Poder Judicial. ¿Y por qué es eso? Porque en el Poder Judicial ustedes saben que una controversia fácilmente puede durar 25 años y el objeto del Estado era culminar las obras. Entonces, pero a pesar de eso, con los arbitrajes ustedes han visto que no se están culminando las obras. Y es así que nace la Junta de Resolución de Disputas. En el mismo artículo 45. En el mismo artículo 45 dice que las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en las contrataciones de obras, de acuerdo al valor referencial y demás condiciones previstas en el reglamento, siendo sus decisiones vinculantes. El reglamento puede establecer otros medios de solución de controversias. ¿Cuál es la diferencia entre un arbitraje y una junta de resolución de disputas? La diferencia es inmensa. La eficiencia de ambos medios de solución de controversia es tremendamente diferente. ¿Y en qué radica eso? Que como ustedes saben, el arbitraje lo que ve, lo que analiza es la historia, lo que ha pasado en la obra. En cambio, la Junta de Resolución de Disputas es un panel formado ya sea por un profesional o por tres profesionales que van a participar en el acompañamiento de la obra, de tal manera que van a ir resolviendo cada una de las controversias que se presenten en la obra de manera casi simultánea. Eh, las controversias se resuelven más o menos en un plazo de 50 días, mientras que en comparación con los arbitrajes duran, yo creo que un mínimo de 2 años, pero 2 años para tener un laudo. ¿Y el laudo? ¿Qué hago con el laudo? Los laudos casi son inejecutables. Después que uno consigue un laudo, si gana, por ejemplo, el contratista, o si gana la entidad, tiene que hacer un juicio para poder hacer cumplir lo que dice el laudo. En el caso de, digamos, de una liquidación de obra que salga a favor del contratista, las entidades no quieren pagar nunca. Entran al Poder Judicial por cualquier situación y el Poder Judicial lo tramita aunque no tengan derecho. Sigue un procedimiento en primera instancia que dura un promedio de 3 años.
Cuando le da el derecho al ganador, o sea, al que ha ganado el laudo, la entidad lo vuelve a anular y lo pasa a otra instancia. Cuando gana ahí, lo sube a otra instancia. Entonces ahí tenemos más o menos un promedio de 8 años para hacer cumplir un laudo. Entonces, por eso es que el Estado peruano se ha dado cuenta que en otros países las obras no se construyen como se construyen en el Perú. Se construyen con la ayuda de una junta de resolución de disputas. ¿Y por qué? Porque la construcción es una de las actividades humanas que tiene es más controversial. ¿Y por qué? Porque hay mucho dinero que circula, ¿no? Hay mucho dinero en la construcción, entonces hay muchas controversias. Es así que el Estado genera o introduce dentro de la ley 3225 por primera vez de manera obligatoria el uso de las juntas de resolución de disputas. Entonces, es importante saber y cuándo usamos junta de resolución de disputas. La junta de resolución de disputas es obligatorio cuando las obras sean mayores a 20 millones y es opcional para las obras entre 5 y 20 millones. Y no solamente eso, sino que fíjense, el reglamento dice si es que hay una obra que está construyendo y siente que tiene muchas controversias, siente la necesidad de tener una junta de resolución de disputas y esta obra es mayor de 5 millones, puede hacer una adenda e incorporar a la cláusula de solución de controversias del contrato que las soluciones de estas controversias estén a cargo de una junta de resolución de disputas. Entonces, el Estado lo que está haciendo es asegurándose que las obras mayores de 20 millones se acaben. ¿Y por qué se acaban? Porque la función de la Junta es hacer que la obra se acabe. Esa es la función de una junta de resolución de disputas. El detalle de todo su funcionamiento, como les digo, van a verlo en otra charla donde van a aprender cuáles son las funciones de la junta, cuáles son los plazos para estas funciones, cómo deben actuar las partes para que puedan utilizar esta junta de resolución de disputas. Lo he puesto acá como matemáticamente entendemos nosotros mejor. Fíjense que la junta es obligatorio cuando el valor referencial es mayor de 20 millones y es opcional cuando el valor referencial está entre 5 millones y 20 millones. Bueno, eh, yo había resumido de esta manera la charla, esperando que ustedes tengan muchas consultas respecto a la gestión contractual, pero como no ha habido mucho, voy a seguir conversándoles sobre la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, fíjense que para formar una Junta de Resolución de Disputas, ustedes tienen que formar un panel. Ese panel puede estar formado por un profesional o por 3 profesionales de acuerdo a cómo las partes se pongan de acuerdo. Si las partes quieren una, entonces seleccionan una persona, un profesional que esté acreditado en una lista de un centro que administre junta de resolución de disputas. O si son 3, van a elegir a 2 personas y estas 2 personas, similarmente a lo que es el arbitraje, va a elegir una tercera persona, que va a ser el presidente de la junta de resolución de disputas. Ahora, en la realidad, ¿qué está pasando? Ustedes pueden haber visto que existen muchas obras mayores de 20 millones que no tienen juntas de resolución de disputas. ¿Y por qué no tienen? Porque la junta o los profesionales que integran una junta pasa a ser pues una inversión, voy a decir, constante de las partes. Las partes, tanto contratista como entidad, van a empezar a pagar mensualmente el servicio de la junta. Pero los contratistas que no tienen experiencia en el uso de la junta piensan que para qué van a gastar pagando una junta, por un lado. Y la entidad tiene que tramitar
un dinero para poder pagar la Junta de Resolución de Disputas. O sea, aparentemente ni el contratista tiene dinero, ni la entidad quiere hacer el trámite para pagar. Por lo tanto, no tienen juntas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando en una obra, este, que es más de 20 millones y no tiene una junta, las controversias que tengan no lo van a poder someter a arbitraje. ¿Por qué? Porque es obligatorio que ellos hayan tenido una junta y para poder someter las controversias a un arbitraje, tiene que pasar antes por una junta de resolución de disputas. La Junta de Resolución de Disputas realiza tres funciones. Una función preventiva, una función decisoria y una función en la que da opiniones respecto de las controversias. La función decisoria es una especie de laudo que va a contener lo que decide la Junta de Resolución de Disputas. Y esa decisión esa decisión es de obligatorio cumplimiento, o sea, se convierte en una obligación esencial para las dos partes. Significa que cuando no se cumple la decisión de la Junta, entonces una de las partes tiene derecho a la resolución de contrato. Y fíjense, eso es lo que obliga a que las partes sigan construyendo hasta culminar la obra. ¿Y por qué? Porque la función de la Junta inicia con la obra y acaba con la recepción total de la obra. Entonces, de esa manera, las partes tienen asegurado la resolución inmediata de sus controversias. Y las controversias, prácticamente la totalidad de ellas son sobre las ampliaciones de plazo. Las ampliaciones de plazo denegadas por una de las partes. A veces lo deniega el supervisor, a veces lo deniega la entidad, a veces deniegan las dos. Entonces, eso lo someten a controversia y la Junta analiza la documentación, analiza los hechos y va a proceder a emitir una decisión que va a ser de obligatorio cumplimiento. Si digamos a una ampliación de plazo la entidad dijo que no corresponde, pero la Junta dice sí corresponde, entonces está obligado a darle la ampliación de plazo. Se amplía el plazo y de acuerdo al tipo de ampliación de plazo que haya pedido, tal vez le corresponde o no le corresponde gastos generales. Entonces también está obligado a pagar los gastos generales. Eso, por ejemplo, es un tipo de controversias que se presentan. Otro tipo de controversias es el alcance. En el ejemplo que les he puesto de la escalera, existen muchas formas de pensar, ¿no? Entonces, existen supervisores que dicen, no, la escalera está definida. Si el un piso es 210 y el de arriba es 210, pues lógicamente la escalera es 210. Y no quieren tramitar un adicional. Y el contratista no lo quiere ejecutar, porque para el contratista eso no está definido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eso lo someten a la decisión de la Junta. Le preguntan a la Junta, señores, Junta de Resolución de Disputas. La escalera lo tengo que hacer de concreto de 210 o no está definido. Entonces la Junta va a tener que analizar los documentos que ustedes entregan para decir si está o no está definido. Si no está definido, va a pasar o no es parte del alcance, va a pasar a ser un adicional. Entonces, fíjense ahí cómo la Junta va ayudando para que se puedan resolver las controversias de manera simultánea en la obra. ¿Qué pasa si ustedes no tienen una junta? El contratista no quiere hacer esa escalera y el supervisor lo obliga a hacer la escalera. No se ha puesto de acuerdo. Entonces, ¿qué va a tocar? Va a llegar un momento que le van a resolver el contrato, que es lo más fácil que a veces hacen la parte de la entidad. O también el contratista, se va a resolver el contrato. En cambio, ahora, teniendo la junta, se va a resolver esa controversia, porque eh,
habría que analizar bien el caso para ver pues quién tenía la razón, ¿no? Este, después, ¿qué más tenemos? No sé si hay alguna consulta o no tienen ninguna consulta. Otro tipo de consultas o otro tipo de solicitud de decisión que hacen las partes es la siguiente. Fíjense, hay que acostumbrarnos a ser diligentes en nuestro trabajo. Respecto de los adicionales, eh, dice que los adicionales se ejecutan, el expediente de adicional se ejecutan y se van a tener que considerar los propios gastos generales del adicional, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, para la Junta de Resolución de Disputas no es competente para decidir sobre la aprobación de un adicional hecha por la entidad o la aprobación o desaprobación de un adicional hecha por la Contraloría, no dice nada respecto a los temas circundantes respecto del adicional. ¿Eso qué significa? Que la Junta puede ver todos los temas que están en entorno de un adicional. Por ejemplo, podría parecerles raro a ustedes un adicional donde el costo directo del adicional sea, por decir, 300.000 y sus gastos generales puedan ser 1.200.000 o 1.600.000. Los gastos generales, fíjense, sale 1.600.000 cuando su costo directo es 300.000. ¿Y qué es lo que ha pasado ahí? Que el contratista ha hecho un análisis de que este adicional le ha impactado a la obra principal. Y cuando lo impacta a la obra principal, pues ese contratista va a tener que pedir un plazo, quién sabe, igual al plazo del adicional. Son suposiciones, de tal manera que en ese plazo que le ha impactado a la obra principal, los gastos generales en el que va a incurrir son los gastos de la obra, no los gastos del adicional. Los gastos generales del adicional, no, los gastos generales de la obra. Entonces, tratándose, por ejemplo, de una obra grande, podrías tener un gasto general de 1.600.000. Entonces, esto a un supervisor o a una gestión de contrato que no tenga una junta de resolución de disputas, le va a parecer bien raro, ¿no? ¿Cómo que es que el costo directo es 300.000 y el gasto general son 1.600.000? Pero si ustedes analizan la normativa, esto es posible. Como es posible que la junta de resolución de disputas lo va a decidir que está bien calculado, ¿no? O va a calcular un número parecido. Entonces, esa es la función de la junta, hacer un equilibrio de obligaciones y de derechos entre las partes. Esas obligaciones y derechos que lo emite bajo las decisiones son de obligatorio cumplimiento. Bueno, eso es lo que el día de hoy he querido compartir con ustedes. Y yo espero que para las pocas personas que están presentes sea interesante. Y no sé si hay alguna pregunta y si no, daríamos por culminada esta reunión. Gracias por la exposición, ingeniera Nancy. Ha sido bien claro. Ingeniero, Excelente mucho gusto de exposición, verle. doctora. Ha sido su exposición magistral, entendible y claro, y gracias por compartirnos su experiencia. Ya, ingeniero, muchas gracias a ustedes. Y la verdad que los temas que he tenido el día de hoy son temas muy importantes que los he seleccionado en base a la experiencia que yo tengo como adjudicadora de todos estos problemas que se presentan en la obra y debo compartir con ustedes que las juntas están siendo muy eficientes porque de seguro que ustedes que tienen experiencia en campo han tenido estas controversias que parecen simples
y son muy, pero muy importantes. Y fíjense, acá me faltó conversar con ustedes sobre la buena voluntad que tiene el contratista cuando el supervisor le pide, dame una alternativa, ¿cómo solucionamos esto, no? Cuando da esa alternativa, lo distorsiona todo el proceso y pierde todo derecho y más aún que cuando llega a la entidad aprueba una alternativa presentada por el contratista y esa alternativa resulta ejecutable, lo ejecutan, pero totalmente al final de cuentas es un procedimiento ilegal que fácilmente les puede traer problemas legales posteriores, ¿no? Bueno, entonces, yo daría por terminada esta reunión agradeciéndole su participación a los presentes y esperando continúen pues con sus siguientes charlas. Muy bien, una vez más, muchas gracias y que Ya, tengan muy muchas buenas gracias a noches. ustedes. Hasta luego. Hasta luego.